una promesa como una condición y se refiere a lo que vamos a comenzar a analizar más detalladamente el día de hoy, al tema de la hermenéutica, que es simplemente la ciencia de la interpretación. Ahora, el propósito de estudiar la hermenéutica es para poner las bases, las pautas, las reglas y los principios que gobiernan la interpretación de la palabra de Dios. Y en este sentido vamos a ir preparando el camino un poco más el día de hoy. Vamos a ver una lista de presuposiciones que gobiernan la hermenéutica y en la próxima sesión comenzaremos con una larga lista de reglas y métodos de interpretación de las Escrituras. Pero este texto se refiere, como veremos más adelante, lo vimos en la sesión anterior o hace 2 meses, al uso correcto de la mente. Cuando dice considera lo que te digo, es considera bien y el Señor te dará entendimiento en todo. Esta es una regla que depende del uso correcto de la mente, además de la oración para la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo. Se trata de lo que debemos hacer en sentido mental. Cuando dice considera, esta palabra griega significa percibir con la mente, y en distinción de percibir algo con los sentimientos o las emociones, se refiere a lo que debemos hacer a nivel mental, el esfuerzo necesario para analizar correctamente la palabra de verdad. Ahora vamos a empezar el día de hoy, y vamos a ir por partes, con primero la necesidad de la interpretación o la hermenéutica. ¿Por qué es necesario establecer reglas, pautas, métodos, principios que gobiernan la interpretación de la palabra de Dios? Cuando estamos hablando de la necesidad de la hermenéutica, muchas personas no entienden el porqué de esta necesidad. Entonces, vamos a dar una serie de respuestas aquí que nos servirán como una introducción a nuestro tema. Y esta necesidad de la hermenéutica la vamos a analizar en una forma muy sencilla. Comenzamos en primer lugar diciendo que la hermenéutica es necesaria. ¿Por qué? Porque Dios ha comunicado su verdad a través de palabras. Y esto no lo debemos pasar por alto. Todos nosotros escuchamos y tratamos de interpretar lo que otras personas nos dicen. Y escuchamos palabras, ¿sí? O sea, tratamos de entender el significado de las palabras, su aplicación a nosotros, al escuchar un discurso, al platicar con una persona. El tema que el hermano Omar tocó anoche de la comunicación en el matrimonio es una parte de lo que pudiéramos considerar la necesidad de la hermenéutica, porque tú puedes malinterpretar a tu esposa y viceversa, ¿no? En este sentido, cierta medida de interpretación es necesaria para entender cualquier idioma, incluso aún nuestro idioma, como lo dicen, natal, ¿no? El idioma que hablamos nosotros de por naturaleza exige, y eso es lo que vamos aprendiendo desde chiquititos, ¿no? Las insinuaciones, decimos en inglés, no está el hermano Alan el día de hoy, tenía un compromiso del cual no pudo escapar. Yo quiero decir de nuances. Nuances, ¿qué quiere decir eso? No está el intérprete, entonces estamos en problemas. Nuances quiere decir las pequeñas cosas que pueden, son como modismos o expresiones idiomáticas que pueden cambiar completamente el significado de una palabra. Cierta medida de interpretación es necesaria, aun cuando se trata de un idioma que nosotros conocemos perfectamente bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tardamos años en aprender el significado del idioma que hablamos. Ahora, fíjense bien, aún Adán, quien fue el primer intérprete, ¿ven lo que estamos diciendo?
O sea, aún a Adán le fue necesario la hermenéutica. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que Adán se encontraba bajo la obligación de interpretar todas las cosas, incluso su propia existencia, dentro del contexto de la palabra de Dios. Adán estaba obligado a tratar de interpretar y a tratar de entender el significado de todo, y lo vuelvo a decir, a la luz de la palabra de Dios. Y en este sentido, Adán estaba obligado a interpretar toda la creación física, a la luz de la información que Dios le había proporcionado. Y todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. Somos todos nosotros intérpretes en este sentido. Tenemos la misma responsabilidad de leer el instructivo, de leer el manual, ¿sí? Porque esto es el manual o el instructivo que Dios nos ha dado y estamos obligados a tratar de entender lo que vemos en la creación física y en todo el universo entero, ¿no? Hasta el punto en que este universo es conocido por nosotros a la luz de lo que Dios nos dice. Y en este sentido, estamos hablando entonces de algo que es una realidad cotidiana. Además, todos los creyentes se encuentran bajo la misma necesidad de interpretar y aplicar las Santas Escrituras en cuanto a su propia vida. O sea, todos los creyentes en relación con una serie de cosas acerca de su propia vida, su propia existencia, su relación con otras personas y aún más, obviamente, en relación con el evangelismo, los debates teológicos, las controversias doctrinales y una larga lista de cuestiones prácticas, nos encontramos en relación con todos esos asuntos bajo la necesidad de interpretar y aplicar correctamente las Santas Escrituras, aún en nuestro contacto con otras personas. Estas personas que llegan y nos hacen preguntas acerca del significado de un texto o un pasaje o una sola palabra que se encuentra en la Biblia, nos vemos frente a la necesidad de utilizar ciertas pautas, ciertas reglas, de poner en práctica ciertos principios para interpretar correctamente este libro. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En primer lugar, estamos todos nosotros involucrados en lo que es la tarea hermenéutica en forma cotidiana. Ahora, en segundo lugar, las Santas Escrituras enfatizan en muchos pasajes, en muchos textos, esta necesidad, la necesidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. Y espero que ya tengan una copia de la lista de versículos. Vamos a leer rápidamente algunos textos que se refieren a esta necesidad. Comenzando con Nehemías 8, en donde dice que los levitas, y da una lista de los hombres involucrados en esto, y ven las letras en bold, las palabras en bold. ¿Qué es lo que hacían los levitas en Nehemías 8? Dice que explicaban, en algunas versiones lo tenemos ahí entre paréntesis, hacían entender la ley al pueblo. Y mientras que el pueblo permanecía de pie en sus lugares, vean, ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban practicando la hermenéutica. Eso es lo que quiere decir. Estaban explicando y aclarando el sentido de las palabras, una de las tareas hermenéuticas más básicas, pero con la finalidad de que el pueblo entendiese la lectura. Ahora vean, hay muchos textos parecidos a este, en donde el próximo versículo, Mateo 24:15, menciona esta necesidad. Y vean lo que dice metido de por medio en un pasaje escatológico, en donde se refiere a la profecía de Daniel, a la abominación del asolamiento y toda una serie de acontecimientos en relación con la gran tribulación y el fin del mundo. Leemos en el mismo discurso de Cristo, cuando menciona esta abominación que estará en el lugar santo, bien, Cristo mismo mete de por medio la necesidad de aplicar la hermenéutica al mismo texto o a la misma profecía. Y a esto llegaremos en un futuro, ¿no? A las reglas de interpretación en relación
con la escatología o la profecía, y simplemente ven como Cristo lo dice, el que lee, que entienda, ¿no? Pero ¿cómo es que va a entender simplemente leyendo? No. Tiene que poner, o sea, hacer uso, poner en práctica ciertas pautas hermenéuticas para entender el significado de este texto. Ahora, lo mismo sucede en relación con el debate entre Cristo y aquel doctor o maestro de la ley. Cuando le hizo la pregunta acerca de la ley, vean la reacción de Cristo, vean solamente las palabras en bold. ¿Qué está escrito en la ley? Eso es una pregunta y eso es una parte de la tarea hermenéutica. La tarea de aclarar qué es lo que está escrito ahí, qué es lo que dice, cómo, o sea, cómo lees, qué quiere decir esto. Primero, qué es lo que está escrito y segundo, qué es lo que entiendes tú de lo que has leído, qué es lo que comprendes, a cuáles conclusiones llegas en base a la lectura. Esto es la misma tarea, es la misma necesidad de la hermenéutica. Ahora, el próximo texto en Lucas 24, este texto lo veremos en una serie de estudios en relación con la hermenéutica. Simplemente lo tenemos aquí el día de hoy como un ejemplo. Y aún con vosotros, vean, cuando les dijo, voy a leer todo el texto, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Esto es una regla hermenéutica que veremos en un futuro. ¿Cómo podemos discernir cuáles son las pautas que nos sirvan como reglas o principios para llegar a la conclusión correcta acerca de las cosas escritas acerca de Cristo? Y vean, es una triple división en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Y entonces les abrió el entendimiento. O sea, vean, una parte de la hermenéutica depende de la ayuda y la influencia del Espíritu Santo para que Dios abra nuestro entendimiento. Esa es la idea. Vean, en el caso de estos discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, no es netamente un asunto intelectual entonces, sino que ya sabemos, ¿no?, que depende de la ayuda del Espíritu, y a este punto llegaremos también el día de hoy. Ahora, el próximo ejemplo en Hechos 8, 30, 31, Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías, y entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Esto es una pregunta hermenéutica. ¿Acaso entiendes lo que estás leyendo? Esa es la pregunta. Y vean la reacción del eunuco. ¿Qué es lo que dice? Vean, pues ¿cómo podré yo? A menos que alguien me guíe. Esa es la versión actualizada. Y le rogaba a Felipe que subiese, se sentase junto a él y comenzaba a explicarle, ¿no?, del profeta Isaías en su capítulo 53 de qué se trataba esa profecía, aplicándolo, ya lo sabemos, a la persona y la obra de Cristo. ¿Cómo podré yo, dice, a menos que alguien me guíe? Y esto es la responsabilidad de aquellos que enseñan y predican. Estamos frente a la necesidad de guiar a los indoctos, en este caso, en el contexto aquí evangelístico. Surgió la necesidad de interpretar correctamente la profecía de Isaías 53, pero se trata de lo mismo. Ahora, en Efesios 4, 11 a 15, solamente quiero que veamos las palabras en bold, que Cristo dio pastores, doctores, se traduce maestros en la versión moderna, y vean uno de los propósitos en haber dado como un don a sus iglesias, ¿no?, este oficio de pastor maestro. Vean, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Esto quiere decir que los maestros tienen la responsabilidad de aclarar las doctrinas, obviamente, de aclarar en forma clara cuáles son las doctrinas enseñadas en la palabra de Dios, y esto incluye la doble tarea, tanto de enseñar en sentido positivo la verdad, como en sentido negativo de atacar aquellos errores, vean, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, dice, estos falsos, ¿no?, maestros. La tarea de destacar en forma clara lo que es la verdad y lo que es el error. ¿Para qué? Para que crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Pero la doble tarea
de desenmascarar a los maestros falsos, de poner en forma clara la distinción entre la verdad y el error, es una tarea en donde las reglas hermenéuticas están íntimamente involucradas. Ahora, lo mismo en este texto que ya vimos en nuestra sesión anterior, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien. Y esto es la idea de marcar un camino, ya lo sabemos, lo hemos visto detalladamente, de ir abriendo el camino para que los que vienen siguiendo el mismo paso, el mismo camino, la misma senda, pueden llegar al destino, que traza bien, que corta en forma derecha o correcta la palabra de verdad. Y lo mismo ven en 2 de Corintios 4:2 en la forma de una advertencia, cuando dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Todos aquellos que no interpretan correctamente la palabra de Dios, terminan alterando, adulterando y cambiándola. Y esto es lo que no debemos hacer. O sea, debemos tener mucho, así lo voy a decir, y veremos más adelante por qué, mucho miedo. Miedo de adulterar, de alterar o de enseñar falsedades utilizando la palabra de Dios. Y cuando digo miedo, vamos a ver el por qué. Porque esto es una terrible responsabilidad que implica toda una serie de consecuencias. Ahora, el próximo texto, este texto lo vamos a analizar el día de hoy, cuando dice, hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esa es la versión actualizada. Interpretación particular, la versión antigua. Y es otra vez una advertencia en relación con ¿qué? Con la interpretación, con la hermenéutica. No podemos dar nuestra propia interpretación a la palabra de Dios. Y lo vuelvo a decir, hablaremos de esto detalladamente el día de hoy. Ahora, en 2 de Pedro 3:15 a 16, se refiere a las cosas difíciles, algunas cosas difíciles en las epístolas del apóstol Pablo. Al mismo tiempo se menciona en el contexto que las epístolas de Pablo son la palabra de Dios. Y ven las palabras en bola, hablando de estas epístolas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes, ¿qué es lo que hacen con estas cosas? Las tuerzan. Y sobre esto también hablaremos el día de hoy. Eso es una palabra muy fuerte. Las tuerzan, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición es la versión antigua, destrucción es la versión moderna. Vean las consecuencias. Estos maestros falsos, en realidad, a esto se refiere en una forma más amplia, pero en forma directa dice indoctos e inconstantes, tuerzan las escrituras en vez de aclarar el sentido, en vez de enseñar el verdadero significado, tuerzan la palabra y esto resulta en su propia condenación. Y después dice en 1 Corintios 2, 12 a 13, este texto también lo vamos a analizar el día de hoy. Dice, ven las palabras en bold, que hablamos no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual, y ven las posibles traducciones, acomodando, comparando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Interpretando o acomodando o comparando lo espiritual y literalmente con lo espiritual. Ahora, para la próxima sesión, este texto lo vamos a analizar también el día de hoy, les voy a traer un tratado en donde todo el tratado o el ensayo está dedicado a un análisis de este versículo. Lo vamos a traer en la forma de un folleto. Ya lo tenemos traducido, pero no está impreso aún. Y ahí viene al final nuestro texto en donde dice, considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hemos dicho acerca de la necesidad de la hermenéutica? Todos nosotros practicamos en alguna forma lo que es la interpretación de palabras en forma cotidiana. Segundo, la palabra de Dios se refiere a esta necesidad en muchos textos. Ahora, en tercero, ven con mucha atención,
Toda predicación y enseñanza verdadera de la palabra de Dios está basada en la interpretación correcta de dicha palabra. Esto lo damos por sentado. Toda predicación debería basarse en la hermenéutica, en la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y esto es una de las fallas principales, una de las fallas más grandes en las iglesias evangélicas de hoy. La mayoría de los maestros y pastores no enseñan en base a la interpretación de la palabra, no predican en base a la hermenéutica. Como lo acabamos de leer en Nehemías, ¿no? Los levitas explicaban, aclaraban el sentido de la ley, de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que dice. Pero muchas personas no explican, no aclaran lo que significa la palabra de Dios. Y no es posible llegar a la aplicación práctica. Es imposible poner en práctica la palabra de Dios a menos que entendamos la doctrina, la enseñanza. Es la doctrina enseñada, es la enseñanza clara lo que conduce a la práctica. Ahora vean un ejemplo de esto en Filipenses en su capítulo 4. Vamos a dar lectura a un texto muy conocido. Cuando dice, por lo demás, hermanos, 4:8, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad, y ven ahora la regla, y lo que aprendisteis y recibisteis, ven, es una serie de pasos. Comienza en forma inversa, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Si fuéramos a invertir el orden, lo que vieron, ven, invirtiendo las palabras, lo que vieron en dónde, en Pablo, lo que oyeron, ¿de quién? Del maestro, del apóstol Pablo, lo que recibieron, lo recibieron de la boca de Pablo, pero la última palabra, invirtiendo el orden, lo que aprendieron. Y metido de por medio en todo este proceso de ver, escuchar, recibir y aprender, son las reglas hermenéuticas. Porque para que aprendieran era necesario que entendieran algo, ¿no? De lo que escuchaban y de lo que veían en Pablo. Pero vean, en dónde viene la práctica, de dónde viene esta frase al final cuando dice, esto haced. Y luego la promesa de la ayuda y la presencia de Dios con aquellos que quieran practicar la verdad. Pero ven, ¿cuál es la base de decir esto? Haced, ¿sí? Lo que estamos diciendo. La base de la aplicación, la base de la práctica de la palabra de Dios es la hermenéutica. O sea, es la tarea de enseñar de tal modo que las personas comprendan. ¿Qué es lo que estamos diciendo? A esto llegaremos más adelante el día de hoy. Nadie puede poner en práctica lo que no ha entendido. Es como aquellos que piensan que tú puedes arrepentirte, creer en Cristo y nunca cuando nunca has entendido el Evangelio. Eso es absurdo. ¿Cómo te vas a arrepentir si no sabes qué es arrepentirte? ¿Cómo vas a creer en Cristo si no entiendes lo que significa creer? No puedes. ¿Cómo vas a poner en práctica la palabra de Dios si no la entiendes? No puedes, es imposible. Entonces, en tercer lugar, la hermenéutica es necesaria. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque es la base de la enseñanza y la predicación verdadera de la palabra. Ahora, en cuarto lugar, la interpretación correcta también, vean, es la base de todas las posibles aplicaciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí estamos ampliando la idea. No estamos diciendo que puede haber muchas interpretaciones. Como vamos a ver, esto lo vamos a discutir de una forma muy detallada en las próximas sesiones, porque es un tema de mucha controversia. Lo que estamos diciendo es que puede haber muchas aplicaciones de X texto. Pero todas las posibles aplicaciones del texto X están basadas en la interpretación correcta del texto.
Y también les quiero comentar que después de pasar por una larga lista de pautas, reglas, normas, métodos de interpretación, vamos a dedicar uno o más sesiones a puros ejemplos, porque es una larga lista de ejemplos, ¿no?, que vamos a ver en relación con estas reglas. Pero en este punto quiero mencionar la forma en que los puritanos aplicaban la palabra. Los puritanos eran expertos en buscar muchas posibles aplicaciones de cada pasaje, o en este sentido, de cada texto. Por ejemplo, los puritanos normalmente daban una lista de todas las posibles aplicaciones de X pasaje. Y ven cómo dividían las posibles aplicaciones, comenzando con el uso doctrinal. En los libros puritanos en inglés, lo que encuentras en sus comentarios, incluso en sus sermones, es toda una sección hermenéutica, en donde están exponiendo, están explicando, están aclarando el significado del pasaje. Pero la mayor parte del estudio viene con una larga lista de posibles usos, y esa es la palabra que usaban. Uso número 1, uso número 2, uso número 3. Y ven, normalmente las posibles aplicaciones estaban divididos o divididas en el contexto, primero comenzando con el uso doctrinal, para informar o dar conocimiento. A veces decían información, conocimiento. Y después pasaban del uso doctrinal al uso de exhortación. Pero vean, no llegaban a la exhortación sin la exposición. Cuando hablaban del uso de exhortación, ven con mucha atención, dividían esta idea del uso de exhortación en una serie de formas: deberes, responsabilidades, acciones, qué es lo que debes hacer, qué es lo que debes hacer en la forma de respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser la reacción de X persona ante esta doctrina, ante esta verdad? Después dividían los posibles usos, ¿no? Bien, en tercer lugar, el uso de consuelo o el uso de consolación, para dar paz, para tranquilizar a la persona inquieta, para calmar sus dudas, ¿sí?, para ayudarle en sus pruebas y dificultades, el uso de consuelo. Y en cuarto lugar, el uso de examen, de autoexamen, normalmente es lo que querían decir. ¿Cómo debes examinarte a ti mismo o a ti misma a la luz de esta verdad? ¿Cuál es tu condición espiritual a la luz de este texto, a la luz de esta verdad, a la luz de esta enseñanza? Pero lo vuelvo a decir, todas las posibles distintas aplicaciones deben tener como fundamento o base la correcta hermenéutica, la correcta interpretación de la palabra, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo vuelvo a decir, y esto es la tercera regla, ¿no? Toda aplicación está basada en la enseñanza y puede haber muchas posibles aplicaciones a condición de que el texto sea interpretado correctamente. Ahora, eso es la cuarta, ¿no? La quinta cosa que estamos señalando aquí en cuanto al porqué o la necesidad de la hermenéutica. Ahora bien, con mucha atención, debemos tener cuidado, mucho cuidado, en cuanto a la interpretación de las Santas Escrituras, porque a fin de cuentas todos los errores en la práctica están basados en los errores doctrinales. O, para decirlo en otra forma, los errores doctrinales están basados en los errores de interpretación. Es una cadena. Si estás mal en la práctica, normalmente si te pones a analizarlo, eso es porque estás mal en la doctrina, no has entendido bien la enseñanza. Pero si no estás bien en la enseñanza, eso posiblemente es debido a ¿qué? A graves errores de interpretación. Y esto es fácil de ver en relación con la doctrina de la salvación. Cuando dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, en 1 Timoteo 4:16. De ti mismo, esto es tu práctica, y de tu doctrina. Porque haciendo esto, teniendo cuidado de ambas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Sus palabras dirigidas a Timoteo, ¿no? Y esto funciona siempre así. Ahora, cuando decimos todos los errores prácticos,
pueden tener, y muchas veces así es, pueden tener su origen en la doctrina, en la enseñanza, y remontándonos más allá de la doctrina y la enseñanza, llegamos a los errores de hermenéutica, de interpretación. Ahora, hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo ahora. Hoy en día existen muchísimas controversias doctrinales. Yo supongo más controversias doctrinales en la actualidad que en cualquier época, en cualquier punto en la historia de la iglesia. ¿Pero debido a qué? Debido a que ahora vamos a analizarlo. Por ejemplo, hay muchas controversias doctrinales entre los católicos y los protestantes. ¿No es así? ¿Pero por qué? Hay muchos puntos de diferencia, ¿no?, entre estos dos grupos, pero ¿debido a qué? Bueno, pudiéramos decir debido a errores ¿de qué? De interpretación. Hay muchos puntos en que están de acuerdo los católicos y los protestantes. Esto es así. Y muchos en que no están de acuerdo. Pero, ¿cuál es la distinción aquí? Hay muchas controversias doctrinales entre los arminianos y los calvinistas. ¿Pero debido a qué? ¿No es cierto que por lo menos en el caso de los arminianos y los calvinistas tenemos la misma Biblia? Por lo menos, ¿no? Hay muchas controversias entre los bautistas y los paidobautistas en relación con la naturaleza de la iglesia y ciertas ordenanzas en la iglesia. Y ahí estoy hablando del bautismo infantil para dar un ejemplo de paidobautistas, ¿no? Hay muchas controversias en relación con los carismáticos y aquellos que se llaman teológicamente cesionistas, los que creen que los dones milagrosos cesaron ya desde hace más de 2000 años, ¿no? Que los dones de hablar en lenguas y profecía, etcétera, terminaron con el primer siglo del cristianismo. Y hay muchas controversias entre los grupos evangélicos hoy en día, en su conjunto, y todas las sectas modernas. Pero con la excepción de la secta que conocemos como los falsos testigos de Jehová, todos los demás grupos que nosotros calificamos como sectas modernas, tienen la misma Biblia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantas controversias? Todos esos grupos, con la excepción de, pudiéramos discutir lo de los católicos, en esencia tienen la misma Biblia, ¿sí? Los falsos testigos tienen otra, pero todos estos grupos que tienen esencialmente la misma Biblia, aunque no es siempre la misma versión, tienen la misma Biblia. Entonces, ¿por qué existen tantas diferencias? Y la respuesta, hay dos respuestas. Primero, porque no están de acuerdo todos estos grupos en cuanto a los métodos de interpretación de la Biblia. Varios grupos utilizan diferentes métodos para interpretar las Escrituras. Primero. Y segundo, porque no todos estos grupos llenan los requisitos bíblicos para interpretar las Escrituras. Vamos a ver en un momento más cuáles son estos requisitos bíblicos para interpretar las Escrituras. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que metido de por medio es la controversia hermenéutica acerca de cuáles son las reglas de interpretación. Es algo muy sencillo, porque tenemos esencialmente la misma Biblia. Entonces ahora, en sexto lugar, la interpretación es necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún los creyentes verdaderos, ya poseyendo cierto grado de iluminación, cierto entendimiento espiritual de la palabra de Dios, aún los creyentes verdaderos necesitan, en este caso, necesitan interpretar correcta y consistentemente la palabra de Dios. A pesar de que ya tenemos cierto grado de iluminación espiritual, sin embargo, nuestro entendimiento no es infalible, ni tampoco completo. Todos los creyentes se encuentran en diferentes etapas de crecimiento y madurez. Todos necesitan crecer y madurar más, todos, sin excepción, y todos necesitan en este sentido crecer en su entendimiento y en su capacidad de interpretar y aplicar la palabra de Dios a sus propias vidas.
Y en este sentido, al decir que todos los creyentes necesitan crecer y aplicar la palabra de Dios en una forma más consistente, en una forma correcta en sus propias vidas, estamos diciendo que la tarea de ir desarrollando nuestra capacidad, y aquí estoy hablando de algo muy sencillo, en la lectura devocional de la Biblia, muchas personas no entienden, y aquí estamos hablando de creyentes, muchos creyentes no entienden más de, pongamos, la mitad de lo que leen. Se quedan ahí con dudas, con cuestionamientos, con preguntas. Y su necesidad de crecer, y aquí estamos hablando desde una perspectiva personal, y aún más podríamos ampliarlo desde una perspectiva de lo que escuchan desde el púlpito, de lo que se enseña en la iglesia, ¿no? Muchas personas, yo pienso a veces que es un 20-25% las personas que entienden lo que se predicó aquel día, ¿no? Yo hablé hace, ¿cuándo? Un domingo de la Guerra de las Galaxias. Todo un estudio acerca de cómo la guerra de las galaxias está en la Biblia. Pero créanme, muchas personas salieron del culto completamente, ¿sí? Pensando, no nos habló de la fuerza, no nos habló de estos aparatitos, no nos habló de lo que habíamos visto en X película, ¿sí? Ni de los marcianos. Entonces no entendieron gran cosa. Y otras personas quedaron ahí sorprendidas y confundidas al escuchar algo sobre este tema. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Normalmente, aún a la hora de la enseñanza y la predicación, es una minoría las personas que tienen las facultades espirituales necesarias para entender lo que se está enseñando, lo que se está predicando. Entonces, en este sentido y en otros, la hermenéutica es algo necesario. Ahora pasamos rápidamente a mencionar algunas cualidades necesarias, o podríamos decir, algunos prerequisitos para interpretar la palabra de Dios. Y comenzamos, vamos a ver en 1 de Corintios en su capítulo 2, por favor, 1 de Corintios en su capítulo 2. Comenzamos la lista de los prerequisitos o las cualidades necesarias para interpretar correctamente la palabra de Dios con una cualidad negativa o un requisito innecesario. Ven con mucha atención este punto. Para entender y interpretar correctamente la palabra de Dios, no es necesario que seamos eruditos. No es necesario que seamos expertos, no es necesario que seamos escribas, no es necesario que seamos superdotados. Esto no es un prerequisito, no es una cualidad necesaria. La Biblia es un libro espiritual que tiene que ser entendido y interpretado espiritualmente. Y por lo tanto los requisitos o prerequisitos para interpretar y entender la Biblia correctamente son netamente espirituales en este sentido. No es necesario que seamos expertos en griego, en hebreo, aunque no estamos minimizando la tarea de aquellos que son expertos, ¿no?, en estas cosas. Simplemente estamos diciendo que no es necesario que seamos expertos. Y vean entonces en 1 Corintios 2, cuando el apóstol Pablo dice en 2:14, el hombre natural, el hombre animal, podríamos traducirlo, el hombre en su condición carnal, caído, no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Puede ser una persona experta en el griego, pero si no tiene la facultad espiritual, de entendimiento, de inteligencia espiritual, no puede interpretar correctamente la Biblia. Puede ser experto en el hebreo, en las costumbres de los judíos, y aún así no entender, no interpretar correctamente la Biblia. Y esto lo sabemos ¿por qué? Por los choques constantemente que vemos en los 4 evangelios entre Cristo y aquellos que eran expertos en el hebreo. Sí, expertos en la ley, doctores y maestros en la ley. Este doctor de la ley que yo siempre he dicho que tenía como maestría o doctorado en la supuesta interpretación y aplicación de la ley, pero en el aspecto espiritual, un cero, ¿sí? No entendía absolutamente nada, estaba en un cero. Y cada vez que estas
gentes de esta clase llegaban para poner en ridículo o poner a prueba a Cristo, siempre salía al contrario, ¿no? Siempre salían demostrando su ignorancia, su incapacidad como hombres animales, carnales o naturales de percibir las cosas del Espíritu de Dios. Y vienen, al final dice, no las puede entender, porque se han de entender, examinar o percibir espiritualmente. Pero el que es una persona ya regenerada, la persona en una condición espiritual, es un contraste. El espiritual juzga todas las cosas, tiene la capacidad de escuchar, analizar, no desde la perspectiva de un erudito o experto, necesariamente como lo que estamos diciendo, sino desde una perspectiva espiritual. Juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces, comenzamos la lista diciendo que no es necesario que seamos eruditos. En segundo lugar, es necesario entonces que seamos regenerados. Esa es la clara enseñanza de este texto. La regeneración o el nacimiento nuevo es un prerequisito, ¿sí? Y la regeneración, que entendemos de una forma muy amplia como un milagro del Espíritu Santo, que incluye una lista de elementos. Vean, en la regeneración Dios imparte vida espiritual, somos vivificados espiritualmente. Esto resulta en un cambio fundamental en la esencia misma de nuestro ser, en el alma, en el corazón. Y este cambio fundamental en nuestro corazón resulta en la reorientación de nuestra alma. Ahora estamos inclinados hacia las cosas espirituales. Vean en Romanos 8, ¿no? Y el contraste que Pablo hace, que siempre señalamos, el hombre en la carne contrastado con el hombre en el espíritu, son dos condiciones. No se trata de creyentes carnales, sino de personas regeneradas en contraste con personas no regeneradas. Y en Romanos 8 esta distinción Pablo lo hace en la forma más fuerte posible, diciendo, ven del lado del hombre carnal. En 8:5, el hombre que es según la carne, en su naturaleza humana caída, está bajo el dominio del pecado, no ha nacido de nuevo. Vean, esta persona, la lista es tremenda, no vamos a poner aquí en el pizarrón, no es necesario, ustedes conocen el argumento. Vean, dice que esta persona se ocupa, a mitad del versículo 5, de las cosas carnales. Esto es la inclinación, la dirección de su alma, le inclina constantemente hacia las cosas que dan satisfacción, gusto a su naturaleza caída. Y vean en el versículo 6, la intención de esta naturaleza carnal es muerte, separación de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y después en el versículo 7, la intención, inclinación, meta, dirección en forma constante, es la idea de su carne, es no solamente separación de Dios, sino enemistad contra Dios, es enemigo de Dios. Y luego dice, no se sujeta a la ley de Dios, no hace caso de la ley moral de Dios, ni tampoco puede, es enemigo de Dios en su corazón, no quiere nada que ver con su ley, podríamos decir con su palabra, con las cosas espirituales, pero la persona que ha nacido de nuevo, el contraste es un contraste completo, ¿no? Es, según este texto, vuelvan a leerlo, una persona que ahora se ocupa de las cosas espirituales. Las cosas de este libro le interesan, ¿no? Las cosas espirituales. Es una persona cuya meta principal en esta vida es, en vez de muerte, vida espiritual. Y en vez de tener enemistad en su corazón contra Dios, ha sido reconciliada con Dios. Y ahora su meta principal es de mantener una vida de paz, de comunión y compañerismo con Dios. A eso se refiere la palabra paz. Y en vez de no sujetarse, no someterse a la ley de Dios, ahora puede sujetarse a la ley de Dios. Y la conclusión en el versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, y los que están en el Espíritu pueden agradar a Dios. Ahora, la misma cosa está bien en 2 de Corintios 4. Uno de los elementos esenciales en el nacimiento nuevo es una reorientación en este caso, de la dirección completa de la vida de la persona. La persona en lo más profundo de su ser experimenta un cambio radical y drástico
al dar la espalda a sus pecados, al entregarse a Cristo. Y uno de los elementos que el Nuevo Testamento destaca continuamente sobre esta persona es el hecho de que esta persona tiene una mente capacitada en principio. ¿Qué quiere decir esto? Una mente que tiene la capacidad básica de entender la palabra de Dios, de conocer a Dios, de entender su verdad. Vean en 2 Corintios 4, en el versículo 3, que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero nosotros, vean, en el versículo 6, tenemos un cambio radical. Si hemos nacido de nuevo, dice que el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, en el centro de nuestro ser, para dar, vean, iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la faz, la persona y la obra de Cristo. Y el argumento se amplía aún más en el contexto. Pero ¿cuál es la idea? La persona regenerada puede ver. La persona regenerada tiene iluminación. La persona iluminada tiene la capacidad básica de comprender las cosas espirituales. Entonces, en este sentido, cuando Cristo decía en Juan 13, el que no ha nacido de nuevo no puede ver, dio a entender que los que han nacido de nuevo efectivamente ahora pueden ver. Y cuando Pablo dice en Efesios 4 que los regenerados han sido renovados en el espíritu de su mente, estaba diciendo lo mismo. Y cuando en Colosenses 3 dice que el hombre nuevo es renovado, ha sido renovado en conocimiento, está enfatizando otra vez el mismo argumento. Entonces, el requisito indispensable aquí es que seamos regenerados. Este deseo es la disposición de un niño. Cuando, por ejemplo, en 1 de Pedro dice que como niños recién nacidos, desead la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. La salud aquí es salud espiritual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos aquellos que han nacido de nuevo, que ahora pueden ver, tienen esta disposición de un niño. Tienen el deseo, tal como el niño tiene la disposición de buscar la leche de su mamá. Los creyentes tienen el deseo de saber, el deseo de conocer la palabra de Dios, incluso el deseo de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y en este sentido, cuando vemos estas personas que no tienen el deseo de saber, que no tienen el deseo de entender, de conocer la palabra de Dios, esto es un indicador de su verdadera condición espiritual. Y esto tristemente lo tenemos que reconocer desde la perspectiva de estas iglesias en donde son 15, 20, 30 minutos de enseñanza y la gente ya está fastidiada, ya está aburrida, ya no tiene deseo alguno de seguir escuchando, prefieren hacer otras cosas. Esto es un indicador de la condición espiritual de muchas de esas personas. Pero el próximo requisito, no solamente el deseo, hambre, ¿no?, para decirlo así, de la palabra. En cuarto lugar, vean, otro prerequisito, la necesidad, vean, de tener comunión y compañerismo con Cristo. Esto no es simplemente el deseo de adquirir información, ¿sí?, como al estilo de una universidad o un seminario, así en forma intelectual, en forma mental, vamos adquiriendo cada vez más información y conocimiento, sino esto, vean, es algo más allá de lo que es netamente intelectual, porque este deseo de conocer, de saber, es en realidad el deseo de tener comunión y compañerismo con Dios a través de Cristo. Y en este sentido, no se trata entonces de algo que sería en ese sentido simplemente intelectual, sino se trata de siempre el elemento personal, de tener comunión, de tener compañerismo. Esto es un elemento
personal o experimental, ¿no? Y en este sentido vamos a leer un texto en donde vemos en Filipenses 3, ¿no? Que Pablo, ya escribiendo desde la cárcel en Roma, con muchos años en la vida cristiana, mucho tiempo en el camino que conduce al cielo, expresaba su gran deseo en estos términos. Después de decir en 3:9 que quiere ser hallado en Cristo en el día final, unido espiritualmente con Él, justificado por la fe en Él, con la justicia de Cristo acreditada a su cuenta, dice en el versículo 10, a fin de conocerle, y explica este conocimiento de Cristo no solamente en términos personales, sino en términos efectuales, de experimentar a través de este compañerismo y comunión cada vez más poder, cada vez más gracia, cuando se refiere al poder de su resurrección, la participación de sus sufrimientos en conformidad a su muerte. Pero ven con mucha atención, a fin de conocerle. Nos preguntamos, ¿no? ¿Acaso no conocía Pablo a Cristo? ¿No le había conocido aquel día rumbo a Damasco? ¿No había tenido comunión y compañerismo con él a lo largo de su vida? Pero ven ustedes aquí en su testimonio, ¿qué es lo que dice? A fin de conocerle. Y conocer a Cristo es la meta de la hermenéutica. O sea, conocer a Cristo significa conocer a aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así lo dice en Colosenses 2. Conocer a Cristo significa conocer a aquel que es el centro, no solamente de toda la historia, sino el centro de la Biblia. Conocer a Cristo significa conocer a aquel que es no solamente el centro de la Biblia, sino el mismo autor de la Biblia, la personificación de la palabra de Dios, el Logos eterno, la verdad encarnada. Conocer a Cristo significa tener la capacidad de conocer, como vamos a ver, la mente de Cristo, la capacidad de conocer la mente de Cristo y aún más escuchar la voz de Cristo. En su santa palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y para muchas personas todo esto es aburrido, es algo que se sienten fastidiadas, ¿no? Se sienten frustradas, no solamente aburridas, o sea, no quieren saber más de la palabra de Dios, porque nunca pasa de ser algo en este sentido más allá de comunicación de información. El elemento personal, el elemento de compañerismo, el elemento personal no entra en vigor en sus vidas porque no conocen realmente a Cristo. Ahora, el próximo requisito para interpretar correctamente la palabra de Dios, y aquí lo voy a decir para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, es el deseo de poner en práctica la palabra. Y esto es más de lo mismo, pero es necesario destacarlo. ¿Debido a qué? Debido a que muchas personas son, como lo dijo Santiago, oidores olvidadizos, ¿no? Son de esta clase de personas que se contentan con ¿qué? Con el mero hecho de ser oidores de la palabra. Y cuando Santiago dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, nos da a entender que tú puedes estudiar y analizar la palabra de Dios y al mismo tiempo estar involucrado en un tipo de autoengaño terrible, contentándote con el mero hecho de tener la palabra en tus manos o de tener acceso a la información bíblica, y estamos convencidos de que esto es el error que domina en la mayoría de las iglesias evangélicas, ¿no? El hecho de que se consideran a sí mismas en el espejo de la palabra, así es el ejemplo, ¿no? Y se van olvidándose de las implicaciones prácticas, de lo que vieron en sí mismos, de lo que vieron en la palabra de Dios, de lo que aprendieron y de lo que deberían haber tratado de poner en práctica. No se olvidan de todas estas cosas, entran y salen igual, no hay ningún cambio en sus vidas porque no tienen el deseo de practicar o poner por obra
la palabra de Dios. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque simplemente están no solamente engañándose a sí mismas estas personas, sino aumentando su condenación, porque mayor luz equivale más o mayor responsabilidad. Y esto significa que les hubiera sido mejor no saber nada de la palabra de Dios. Y vamos más lejos, o sea, si llegan a contentarse con esto, les hubiera sido mejor no saber nada. La palabra de Dios siempre tiene, desde la perspectiva que vamos a plantear más adelante, perspectiva o un propósito ontológico. Esto quiere decir lo que hemos de ser. Siempre tiene un propósito, ven con mucha atención, moral o ético. Lo que hemos de hacer siempre tiene un propósito epistemológico. Esto quiere decir lo que hemos de saber, pero lo estamos diciendo aquí no simplemente como información, sino como la base de la práctica. Y siempre tiene un propósito teleológico. Esto es lo que hemos de querer, ¿no? Lo que hemos de desear. Pero estas personas la toman como si fuera pura información y nada más. No reconocen su autoridad en estas 4 formas y por lo tanto se convierten en oidores. Y aún peor, muchas personas tienen, como vamos a ver, prejuicios, tienen ideas preconcebidas, tienen opiniones particulares, se acercan a la Biblia con todas estas cosas en su mente y no tienen la menor intención de practicar, la menor intención de examinarse a sí mismos a la luz de la palabra. Y estas son las personas que asisten a veces al culto para criticar, asisten para en vez de analizarse a sí mismas, examinarse a sí mismas a la luz de la palabra, para examinar a los demás a la luz de la palabra, ¿no? Ahora, el próximo requisito, y debemos apurarnos aquí, es una dependencia de la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y esto lo afirma el apóstol Pablo en muchos textos, pero vamos a volver a donde estábamos leyendo en 1 Corintios, para citar aquí un texto crucial en este asunto, en 1 Corintios 2:2, en donde dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, ¿sí? No el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, es el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha revelado, nos ha dado gratuitamente. Y esta dependencia del Espíritu Santo y el papel del Espíritu Santo en todo este asunto, ya lo hemos mencionado, no es algo que funciona por sí solo. Cuando Pablo decía a Timoteo, hay que considerar lo que te digo, y a condición de que tú te pongas a analizar y meditar, a examinar lo que te estoy diciendo, entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, te ayudará a entenderlo. Esta iluminación del Espíritu Santo es la ayuda necesaria para que entendamos correctamente la verdad revelada en la palabra, y debemos no solamente orar por esta ayuda, sino estudiar, ¿sí? Hacer lo que nos toca a nosotros hacer de nuestra parte, y aún más, no apagar ni entristecer al Espíritu Santo en relación con su obra en nuestra vida. Y en este sentido, ven con mucha atención 1 de Juan 2. La promesa dada a los apóstoles, 1 de Juan 2, por favor, de que el Espíritu los iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Esta promesa ya se cumplió en las Santas Escrituras del Nuevo Testamento. Pero esta promesa tiene una aplicación a nosotros. Vean la distinción que estamos haciendo. En forma técnica se cumplió la promesa, fueron guiados a toda la verdad. Pero tiene una aplicación a nosotros en el sentido de que el mismo Espíritu Santo que guió a los apóstoles a escribir en forma permanente toda la verdad necesaria para nosotros, nos guía a nosotros a comprender esta verdad. Y en este contexto solamente quiero mencionar 1 de Juan 2:20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. Esta unción del Santo es lo que estamos diciendo, la influencia, la ayuda del Espíritu Santo. Y conocéis bien
todas las cosas. Esto quiere decir que los creyentes tienen una capacidad espiritual de entender todas las cosas necesarias, todas las cosas básicas. Aquí hay una regla hermenéutica que veremos en un futuro, simplemente lo quiero mencionar. Las declaraciones generales en las Santas Escrituras son exactamente así, generales. Si yo les fuera a preguntar a ustedes, ¿conocen todas las cosas reveladas en este libro? ¿Quién de ustedes se atrevería a decirme que sí? Yo no conozco todas las cosas reveladas aquí, ni ninguno de nosotros tampoco. Entonces, vean las reglas, simplemente las estoy mencionando entre paréntesis. Una declaración general no puede ser tomada como lo tomarían, ¿no?, algunas personas necias, en la forma exagerada para decir, no, esto quiere decir que cada creyente ya sabe todo lo que tiene que saber. No, eso sería absurdo. ¿Qué quiere decir entonces? Conocéis todas las cosas. Quiere decir que los creyentes cuentan con la ayuda, la guianza, la unción del Espíritu Santo, que es esencial para que puedan ir conociendo todas las cosas. Es un proceso, como vamos a ver. Pero eso quiere decir en síntesis, en el contexto, vean en 21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. Ahora de inmediato se aclara la idea de ustedes conocen todas las cosas, se aclara la idea de inmediato en el contexto diciendo ustedes saben cómo distinguir entre la verdad y el error, y ustedes saben que ninguna mentira es de la verdad. Y en el mismo contexto comienza a hablar específicamente de una mentira que estaban propagando los gnósticos en aquel entonces. ¿Quién es mentiroso sino aquel, vean, el que niega que Jesús es el Cristo? El tal es anticristo, y que niega no solamente al Hijo, vean, que niega al Padre y al Hijo. Entonces, bien, va más allá de decir ustedes tienen la capacidad de conocer todas las cosas, es decir, esta ayuda del Espíritu es para discernir entre la verdad y el error, y específicamente entre el error que andan propagando los gnósticos al negar la encarnación de Cristo en el contexto. Y cuando llega a 27, vean hasta 27, en donde dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, más que la unción misma os enseña, vean, de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, y perseveraréis en Él. Si fuéramos a tomar el versículo 27 para hacer un berrinche, decir que no debe haber maestros, no debe haber enseñanza, ustedes nunca deben estudiar, esto es algo que funciona en forma mágica, ni el predicador en esos grupos en donde no estudian, lo criticábamos, ¿no?, en la sesión anterior, en donde se para detrás del púlpito para decir puras tonterías porque no cree que es necesario estudiar, estaríamos no solamente violando el contexto de este argumento, sino todas las reglas hermenéuticas que se mencionan aquí dentro del mismo contexto, en el sentido de que, el argumento es en relación con estos errores garrafales que enseñaban los gnósticos. No tenemos necesidad alguna de que alguien nos enseñe que aquellos que niegan, en este caso la encarnación o la divinidad de Cristo, son falsos, son mentirosos, están enseñando mentiras. Y cuando chocamos con un supuesto creyente que no puede discernir algo tan fácil de entender, tan sencillo de entender, solamente podemos llegar a la conclusión de que no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. No cuenta con esta facultad espiritual que todos los creyentes reciben al ser regenerados para que puedan ver y entender las cosas esenciales de la palabra de Dios. Y es precisamente así que llegamos a concluir que las sectas modernas que niegan la Trinidad o que niegan algún aspecto de la persona y la obra de Cristo no son personas regeneradas, no tienen el Espíritu Santo de Dios y van rumbo a la perdición, porque carecen de uno de los prerequisitos más básicos para entender la palabra. Ahora,
vamos más lejos. Ahora pasamos de las cualidades necesarias para entender la palabra a lo que vamos a ver en el resto de este día, a los presuposiciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las presuposiciones que gobiernan la hermenéutica? ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que hay una lista de presuposiciones que gobiernan este asunto de la interpretación de la palabra de Dios. Y vamos a ver el día de hoy 6 presuposiciones. Estas presuposiciones son, supongo, ¿no?, que entendemos la palabra presuposición. Es algo que se presupone, es algo que se supone que es cierto. Es algo que damos por sentado, ¿no? Es algo que se supone que todas las personas deberían entender. Es una cosa que damos como por hecho. Ahora, la primera presuposición en relación con la hermenéutica es, vean, la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. Y como este tema dedicamos toda una sesión al tema de la inspiración de la palabra de Dios, analizándolo desde la perspectiva del testimonio en el Antiguo Testamento, desde la perspectiva del testimonio de Cristo y por fin desde la perspectiva del testimonio apostólico, no vamos a meternos nuevamente en todos esos detalles, ¿no? Simplemente vamos a dar un breve resumen de algunos argumentos. Y quiero mencionar aquí la lista de palabras importantes que ya conocemos. Esta lista de palabras es crucial, entonces simplemente para ahorrar tiempo voy a leer rápidamente la lista. La palabra revelación se refiere a la comunicación de la verdad. Incluso las verdades obviamente que no fueron conocidas previamente, que forman la base de la palabra griega misterio, en los misterios revelados en el Nuevo Testamento. Entonces, revelación se refiere a la comunicación de la verdad. Iluminación, la segunda palabra, se refiere a la obra del Espíritu Santo que nos proporciona la ayuda necesaria para entender la verdad revelada. Iluminación, ¿sí? En este sentido, ninguna persona hoy en día recibe revelación. La revelación ya la tenemos en nuestras manos en forma concreta. Todos los creyentes cuentan con la iluminación del Espíritu para entender la verdad ya revelada. La tercera palabra, inspiración, se refiere a la influencia del Espíritu Santo sobre los autores humanos de las Santas Escrituras, que resultaba siempre en que sus escritos fueran la palabra autorizada de Dios, que resulta hasta el día de hoy en que estos escritos sean la palabra autoritativa de Dios. Los autores de la Biblia fueron inspirados, influenciados y controlados por el Espíritu Santo para escribir la palabra autoritativa de Dios. La cuarta palabra, inspiración verbal, se refiere al hecho de que las palabras mismas, y a este punto llegaremos el día de hoy en parte, las palabras mismas de las Santas Escrituras fueron escogidas por Dios, inspiradas, sopladas de la boca de Dios. La quinta, vean, la quinta palabra, inspiración plenaria, significa que cada parte, cada palabra, cada aspecto de las Santas Escrituras fue inspirado o inspirada de Dios. Las Escrituras en su totalidad fueron inspiradas de Dios. La sexta palabra, inerrancia. La inerrancia de las Santas Escrituras quiere decir que las Escrituras son libres de errores, de equivocaciones, por lo tanto son infalibles. No pueden fallar, permanecen siempre como autoritativas en todos los tiempos en relación con todos los asuntos importantes en la vida. Y su autoridad, como vamos a ver, abarca una serie de cosas básicas y vamos a llegar a este asunto de la autoridad de la palabra en un momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la presuposición
para todos aquellos que se dedican a la tarea de interpretar o aplicar la palabra de Dios, es que se trata precisamente de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver en 2 de Timoteo, y quiero resumir rápidamente algunos argumentos aquí. 2 de Timoteo, en su capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo, en su capítulo 2. Estos textos ya los conocemos, los vimos hace tiempo en relación con este tema. 2 de Timoteo, su capítulo 2, el versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. Este texto ya lo mencionamos al principio en la lista de los textos que se refieren a la hermenéutica. Este texto se refiere a la necesidad de seguir una senda derecha o estrecha, de marcar la misma línea o el mismo camino que se encuentra en la palabra de Dios. Cortar un sendero derecho, cortar un camino derecho. Todo esto ya lo sabemos, ¿no? Se refiere a que no debemos cambiar, pervertir, mutilar o distorsionar la palabra de Dios en forma alguna. Ahora ven aquí mismo en su capítulo 3 de 2 de Timoteo, en el versículo 15, en donde dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea maduro, perfectamente, enteramente instruido para toda buena obra. Instruido es capacitado o equipado, ¿no? Ahora, esta palabra, o sea, mejor dicho, este texto también lo conocemos. La palabra traducida inspirada de Dios, en el versículo 16, toda escritura es inspirada divinamente o de Dios. Esta palabra se refiere a lo siguiente: cada palabra es como si fuera soplado o soplada o respirada o expirada, algunas versiones dicen así, directamente de la boca de Dios. Y esto quiere decir que las escrituras en su origen, en su contenido, vienen directamente del aliento divino. Es como si Dios mismo hubiera pronunciado las palabras, y a esta idea se refería Cristo cuando hablaba de cómo hemos de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Los autores humanos fueron guiados y controlados por Dios de tal manera que escribieran precisamente la palabra de Dios. Y en este sentido, vean ahora con mucha atención, Pablo concluye que las Santas Escrituras, por lo tanto, son suficientes para conducirnos no solamente a la madurez espiritual, sino para equiparnos, capacitarnos para toda buena obra. Y la forma en que nos da una aplicación en 4 formas, ¿no? Cuando dice útiles para enseñar, ahí después, la segunda parte del versículo 16, sabemos que esta es la actividad de impartir conocimiento acerca de Cristo y la salvación, enseñar la verdad, para redarguir. Esto es el aspecto negativo, para señalar los errores en la doctrina y en la práctica. Debemos usar las palabras de Dios para redarguir a aquellos que enseñan errores. Entonces, positivamente para enseñar la verdad, negativamente para refutar aquellos errores, ¿no? Y después cuando dice para corregir, esto es en nuestra conducta. En este sentido, ¿no? Esta es la división que hemos dado al texto. El aspecto positivo de corregir, no simplemente basta señalar el error, hay que corregir, hay que enseñar a la persona que está en el error cómo conducirse, ¿no? Y después, para instruir en justicia, es lo mismo, para reformar el carácter de esta persona, se refiere a todo el proceso de santificación. Esta idea va
de acuerdo. Ahora ven, aquí mismo en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, bien más adelante en el capítulo 4, cuando nos habla de este mismo asunto en una forma más fuerte, 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora vienen otras palabras. Redarguir, bien, reprender, exhortar, ¿sí? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego da la advertencia acerca de los últimos tiempos, cuando la gente ya no aguantaría esta forma de argumentar, reprender y apelar. Estas palabras se traducen, vuelvan a escuchar, como argumentar. En vez de redarguir o reprender o exhortar, simplemente así dice argumentación, reprensión, apelación. Esta es la idea en varias traducciones. Incluso argumentar se traduce convencer en la versión actualizada. Reprender se traduce corregir, reprensión. Exhortar, aplicación. O sea, son diferentes formas para tratar el asunto, pero se refiere en el contexto entonces al elemento intelectual, argumentación, convencimiento, al elemento moral, reprensión, ¿sí? Y al elemento volicional, apelación, aplicación. Y en ese sentido se refiere a lo que vamos a ver más adelante, al hecho de que las Escrituras son más que suficientes para todas las posibles necesidades de los creyentes. Ahora ven en 2 de Pedro, otro texto muy importante, a este texto llegaremos también el día de hoy. 2 de Pedro, su capítulo 1, 2 de Pedro en su capítulo 1, y ven aquí cuando dice, también tenemos en el versículo 19 la palabra profética más permanente, en contraste con la palabra profética que no fue permanente, ahora la tenemos en forma permanente, en forma escrita, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primeramente, vean, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ven el por qué. ¿Por qué dice esto? Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto? Cuando dice hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, se refiere al mismo tema, la inspiración de la palabra de Dios, y esta inspiración de la palabra de Dios va acompañada por una terrible advertencia. Cuando dice que no debemos darle una interpretación privada o particular o personal, se puede traducir así, esta palabra, la idea es, ¿por qué? Porque no es nuestra palabra, ni siquiera tenemos derecho de darle nuestra interpretación, ¿sí? Sino más bien es la palabra de Dios y tenemos que seguir las reglas que Dios mismo nos da para entenderla. Esto es el argumento, estamos resumiéndolo y a este tema llegaremos más adelante. Ahora, cuando estamos señalando aquí la primera presuposición necesaria para la hermenéutica, el hecho de que presuponemos la inspiración de la palabra de Dios, pero esta inspiración, ahora ven, también incluye y presupone su autoridad. ¿Sí? Y esto es importantísimo por lo siguiente. Muchas personas no solamente dudan de la inspiración de la palabra de Dios, pero también de su autoridad. Entonces, es necesario, si vamos a dedicarnos a la tarea de interpretar y aplicar esta palabra, que creamos en su inspiración, y esto nos dará cierto miedo, como vamos a ver, y que, vean, creamos también, por lo tanto, en su autoridad. O sea, la autoridad está basada en lo que acabamos de resumir rápidamente, en su inspiración. Ahora vamos por partes aquí y vamos a ver toda una serie de puntos acerca de la autoridad de esta palabra. Comenzamos en Mateo 4.
Mateo en su capítulo 4. Y aquí tenemos la base de lo que estamos diciendo acerca de su autoridad. 4:4, este texto tan conocido, en donde Cristo responde al diablo diciendo en 4:4, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí Cristo en la versión moderna, mas con toda palabra de Dios en Lucas 4, con toda palabra que sale de la boca de Dios en la versión antigua, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está hablando de la autoridad de la palabra. Ahora vamos por partes. Cuando analizamos el porqué de la necesidad de la palabra de Dios en relación con este tema de su autoridad, ven con mucha atención. Aún a Adán, en el jardín de Edén, le hacía falta una revelación autoritativa. ¿Qué quiero decir le hacía falta? Adán necesitaba una revelación autoritativa de Dios antes de la caída. Y si esto es así, cuanto más necesitamos nosotros una revelación autoritativa de Dios ahora. Y cuando hablamos de una revelación autoritativa, estamos hablando de una revelación en la cual o en base de la cual hemos de vivir. Según Cristo, nadie puede vivir realmente sin esta palabra. Y esto es vivir en el sentido más amplio, ¿no? En sentido espiritual, en sentido eterno. Vivimos de la palabra de Dios. Y puesto que Adán no vivió de la palabra autoritativa de Dios, murió en el jardín de Edén. Murió espiritualmente, ¿no? Y comenzó a morir físicamente. En este sentido, vean, una palabra autoritativa de Dios es necesaria para todos los seres humanos. La epistemología divina es necesaria para entender todas las cosas. O sea, a menos que Dios nos conceda una revelación autoritativa y suficiente para nuestras necesidades, nos quedamos en graves problemas, ¿no? Y aún más, vean, sin esta revelación autoritativa de Dios estamos ciegos. Y estamos en este sentido muertos espiritualmente, separados de Dios y condenados. Entonces, la palabra autoritativa de Dios es una necesidad para todos. Y su autoridad en este sentido, ahora ven con mucha atención, es no solamente la autoridad de Dios, la máxima autoridad, la autoridad divina, sino es una autoridad completa. Es una autoridad, cuando decimos completa, estamos diciendo inclusiva. Una autoridad que abarca hasta la totalidad de nuestra existencia, hasta la totalidad de nuestras vidas. No podemos separar ningún aspecto de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestra vida, de la autoridad de la palabra. Esto quiere decir que no podemos separar ningún aspecto de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida entera, de lo que es la autoridad de la palabra. Y esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro concepto de todas las cosas depende de la autoridad de la palabra. Nuestro concepto, comenzando con nosotros mismos, nuestro concepto del mundo, del universo, nuestro concepto de todas las cosas, ha de ser controlado por la palabra de Dios. Y en el momento en que no sea así, en el momento en que hagamos lo que hacen los inconversos, ¿no? En el momento en que llegamos a separar algún punto, diciendo, no, en cuanto a este punto, o en cuanto a este asunto, o en cuanto a esta área de mi vida, Dios no tiene autoridad sobre mí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando
la autoridad de la palabra de Dios como completa en su alcance, abarcando hasta la totalidad de nuestra existencia. Y aún peor, en el momento en que llegamos a separar algún aspecto de nuestra vida de la autoridad completa de la palabra de Dios, entonces pasamos a lo que solamente podemos entender como un mundo de fantasías, porque en ese momento habremos salido de los límites de lo que es la realidad. Este libro marca los límites de lo que es la realidad, o sea, para decirlo en otra forma, los inconversos que niegan la autoridad completa de la palabra de Dios viven fuera de los límites de la realidad, viven en un mundo de fantasías. Viven en un mundo que no es, según su concepto, controlado por la autoridad completa de la palabra de Dios. O en otras palabras, están involucrados en la idea de construir todo un mundo de fantasías, de mitos, de mentiras, de cosas que a fin de cuentas no son reales. Y así viven los inconversos. Y es en base a eso que Romanos 1 afirma que están fuera de sí, que en realidad están espiritualmente hablando, están espiritualmente locos, ¿sí? Son personas espiritualmente fuera de sí, fuera de la realidad de lo que es la palabra de Dios, el mundo de Dios, y Dios en su palabra autoritativa dice que su autoridad alcanza completamente, ¿no?, hasta todos sus aspectos de nuestra existencia. Cuando el diablo llegó al jardín de Edén diciendo, no van a morir, en ese momento Adán y Eva se separaron de la autoridad completa de la palabra de Dios y comenzaron a vivir en un mundo de fantasías, tal como todos los inconversos hoy en día que creen que pueden vivir en rebeldía en contra de Dios y al fin y al cabo no van a sufrir la muerte eterna, están viviendo en un mundo de fantasías. Ahora, en tercer lugar, la autoridad de esta palabra es también ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad de la palabra de Dios es legislativa y ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra de Dios no simplemente nos proporciona información, no simplemente nos da una revelación autoritativa acerca de nuestra existencia, sino en forma ejecutiva o legislativa, la palabra de Dios nos da órdenes, nos da mandatos. O sea, la palabra de Dios en forma ejecutiva no simplemente dice, estos son los límites de la realidad, sino la palabra de Dios controla, ¿sí?, la realidad. La palabra de Dios, bien lo que estamos diciendo, gobierna en este mundo. Y gobierna, si somos creyentes, gobierna en una forma directa, no en forma indirecta, sino en forma directa, gobierna nuestras vidas. Y esto quiere decir, siendo autoritativa, completa y en este caso legislativa o ejecutiva, que en cuanto a los que somos creyentes, ven con mucha atención lo que vamos a decir, nuestra obediencia a la palabra de Dios no puede ser selectiva, no puede ser parcial o a medias. Nuestra submisión a Dios no puede ser una submisión a medias. Y en este sentido, la Biblia siempre pone el argumento en términos de obediencia o desobediencia. Es algo muy sencillo. O le estamos obedeciendo, o le obedecemos, o le desobedecemos a Dios. Pero esto, ¿desde cuál perspectiva? Desde la perspectiva de la autoridad de su palabra. Esto es importante porque en relación con la iglesia, la predicación y la enseñanza y la tarea pastoral, lo que surge siempre en la mente de muchas personas es la idea de con cuál autoridad, ¿sí? Con cuál autoridad o en base a cuál autoridad exige el pastor nuestra obediencia en X cosa. Y la respuesta
en base a la autoridad de la palabra de Dios, incluso la autoridad que los pastores tienen para exigir obediencia, siempre es una autoridad derivada, basada en la palabra autoritativa de nuestro Dios. ¿Cuándo debemos obedecer a nuestros pastores? Esta pregunta la vimos hace tiempo en la serie sobre la iglesia. Con tal que tengan la palabra, la autoritativa de Dios en sus manos, y con tal que nos estén interpretando correctamente dicha palabra, nuestra obediencia a los pastores en la iglesia es igual a la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que cuando el pastor dice debemos o no debemos hacer tal o cual cosa, lo dice en base a la palabra de Dios, porque esta autoridad no solamente es ejecutiva, legislativa, sino es siempre autoridad moral, siempre autoridad ética. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que Dios es el que determina en este libro, en este manual, en este instructivo, el bien y el mal. No es algo sujeto al criterio del pastor o de X iglesia o de X hermano, sino Dios en su santa ley determina en forma categórica, aclarando en forma directa lo que es el bien, lo que es el mal. Y por lo tanto, la ley moral de Dios, que no está sujeta a cambios, vean, es no solamente la ley ejecutiva, sino es la ley moral y éticamente hablando, ¿no? Para todos aquellos que están en el reino de Dios. Y cuando Dios en su santa ley simplemente pone todo esto en términos de amar a Dios y amar al prójimo, aclarando y ampliando en los 10 mandamientos y en el Nuevo Testamento todas las cuestiones éticas y morales que se relacionan con dicha ley, Dios entonces, vean, ejerce una autoridad moral y ética sobre todos los creyentes, incluso aunque no estamos hablando aquí del mundo inconverso que anda en rebeldía, esta palabra, ¿no? Dios ejerce esta autoridad ejecutiva al dar en su legislación leyes morales y éticas, ¿no? Dios entonces exige de nosotros obediencia a su ley. Y aún más, esta autoridad de la palabra de Dios es perpetua. Es perpetua en el sentido de que, nunca termina esta autoridad. Cuando Cristo decía en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que esta palabra nunca será alterada, cambiada, anulada, ¿sí? Que no habrá más revelación ni comunicación autoritativa de Dios. La palabra de Dios que tenemos permanece para siempre. Lo que Dios dice acerca del bien y el mal son, en este sentido, leyes perpetuas, ¿no? Y rápidamente estamos resumiendo aquí. En sexto lugar, esta autoridad en la palabra de Dios es absoluta. Es absoluta en el sentido de que no puede haber apelación, ¿no? No puede haber, en ese sentido, ninguna autoridad superior a la palabra de Dios. Si es una autoridad absoluta, ¿sí? Entonces no puede haber nada por encima de esa ley. Ningún juez, ninguna autoridad humana o eclesiástica, ningún criterio humano, ¿sí? Ninguna apelación más allá de la palabra. Y esto es un problema a nivel denominacional en muchas iglesias, en donde no solamente la Iglesia Católica Romana ha terminado poniendo en lugar de la autoridad absoluta, perpetua, ejecutiva y completa, la autoridad de la palabra de Dios, han puesto en su lugar la autoridad de su iglesia. Y sobre este punto vamos a hablar en la próxima sesión, hablando de los métodos que la Iglesia Católica Romana apoya para la interpretación de la palabra de Dios, pero
o sea, hacer uso, poner en práctica ciertas pautas hermenéuticas para entender el significado de este texto. Ahora, lo mismo sucede en relación con el debate entre Cristo y aquel doctor o maestro de la ley. Cuando le hizo la pregunta acerca de la ley, vean la reacción de Cristo, vean solamente las palabras en bold. ¿Qué está escrito en la ley? Eso es una pregunta y eso es una parte de la tarea hermenéutica. La tarea de aclarar qué es lo que está escrito ahí, qué es lo que dice, cómo lees, qué quiere decir esto. Primero, qué es lo que está escrito y segundo, qué es lo que entiendes tú de lo que has leído, qué es lo que comprendes, a cuáles conclusiones llegas en base a la lectura. Esto es la misma tarea, es la misma necesidad de la hermenéutica. Ahora, el próximo texto en Lucas 24, este texto lo veremos en una serie de estudios en relación con la hermenéutica. Simplemente lo tenemos aquí el día de hoy como un ejemplo. Y aún con vosotros, vean, cuando les dijo, voy a leer todo el texto, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Esto es una regla hermenéutica que veremos en un futuro. ¿Cómo podemos discernir cuáles son las pautas que nos sirvan como reglas o principios para llegar a la conclusión correcta acerca de las cosas escritas acerca de Cristo? Y vean, es una triple división en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Y entonces les abrió el entendimiento. O sea, vean, una parte de la hermenéutica depende de la ayuda y la influencia del Espíritu Santo para que Dios abra nuestro entendimiento. Esa es la idea. Vean, en el caso de estos discípulos, para que comprendiesen las Escrituras. No es netamente un asunto intelectual entonces, sino que ya sabemos, ¿no?, que depende de la ayuda del Espíritu, y a este punto llegaremos también el día de hoy. Ahora, el próximo ejemplo en Hechos 8:30-31, Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías, y entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Esto es una pregunta hermenéutica. ¿Acaso entiendes lo que estás leyendo? Esa es la pregunta. Y vean la reacción del eunuco. ¿Qué es lo que dice? Vean, pues ¿cómo podré yo? A menos que alguien me guíe. Esa es la versión actualizada. Y le rogaba a Felipe que subiese, se sentase junto a él y comenzaba a explicarle, ¿no?, del profeta Isaías en su capítulo 53 de qué se trataba esa profecía, aplicándolo, ya lo sabemos, a la persona y la obra de Cristo. ¿Cómo podré yo, dice, a menos que alguien me guíe? Y esto es la responsabilidad de aquellos que enseñan y predican. Estamos frente a la necesidad de guiar a los indoctos, en este caso, en el contexto aquí evangelístico. Surgió la necesidad de explicar con una persona el tema que el hermano Omar tocó anoche de la comunicación en el matrimonio. Es una parte de lo que pudiéramos considerar la necesidad de la hermenéutica, porque tú puedes malinterpretar a tu esposa y viceversa, ¿no? En este sentido, cierta medida de interpretación es necesaria para entender cualquier idioma, incluso aún nuestro idioma, como lo dicen, natal, ¿no? El idioma que hablamos nosotros de por naturaleza exige, y eso es lo que vamos aprendiendo desde chiquititos, ¿no? Las insinuaciones, decimos en inglés, no está el hermano Alan el día de hoy, tenía un compromiso del cual no pudo escapar. Yo quiero decir de nuances. Nuances, ¿qué quiere decir eso? No está el intérprete, entonces estamos en problemas. Nuances quiere decir las pequeñas cosas que pueden, son como modismos o expresiones idiomáticas que pueden cambiar completamente el significado de una palabra. Cierta medida de interpretación es necesaria, aun cuando se trata de un idioma que nosotros conocemos perfectamente bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tardamos años en aprender el significado del idioma que hablamos. Ahora, fíjense bien, aún Adán, quien fue el primer intérprete,
¿Ven lo que estamos diciendo? O sea, aún a Adán le fue necesario la hermenéutica. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que Adán se encontraba bajo la obligación de interpretar todas las cosas, incluso su propia existencia, dentro del contexto de la palabra de Dios. Adán estaba obligado a tratar de interpretar y a tratar de entender el significado de todo, y lo vuelvo a decir, a la luz de la palabra de Dios. Y en este sentido, Adán estaba obligado a interpretar toda la creación física, a la luz de la información que Dios le había proporcionado. Y todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. Somos todos nosotros intérpretes en este sentido. Tenemos la misma responsabilidad de leer el instructivo, de leer el manual, ¿sí? Porque esto es el manual o el instructivo que Dios nos ha dado y estamos obligados a tratar de entender lo que vemos en la creación física y en todo el universo entero, ¿no? Hasta el punto en que este universo es conocido por nosotros a la luz de lo que Dios nos dice. Y en este sentido, estamos hablando entonces de algo que es una realidad cotidiana. Además, todos los creyentes se encuentran bajo la misma necesidad de interpretar y aplicar las Santas Escrituras en cuanto a su propia vida. O sea, todos los creyentes en relación con una serie de cosas acerca de su propia vida, su propia existencia, su relación con otras personas y aún más, obviamente, en relación a interpretar correctamente la profecía de Isaías 53. Pero se trata de lo mismo. Ahora, en Efesios 4, 11 a 15, solamente quiero que veamos las palabras en bold. Que Cristo dio pastores, doctores, se traduce maestros en la versión moderna. Y vean uno de los propósitos en haber dado como un don a sus iglesias, ¿no? Este oficio de pastor maestro. Vean, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Esto quiere decir que los maestros tienen la responsabilidad de aclarar las doctrinas, obviamente, de aclarar en forma clara cuáles son las doctrinas enseñadas en la palabra de Dios, y esto incluye la doble tarea, tanto de enseñar en sentido positivo la verdad, como en sentido negativo de atacar aquellos errores, vean, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, dice, estos falsos, ¿no? Maestros, la tarea de destacar en forma clara lo que es la verdad y lo que es el error. ¿Para qué? Para que crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Pero la doble tarea de desenmascarar a los maestros falsos, de poner en forma clara la distinción entre la verdad y el error, es una tarea en donde las reglas hermenéuticas están íntimamente involucradas. Ahora, lo mismo en este texto que ya vimos en nuestra sesión anterior, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien. Y esto es la idea de marcar un camino, ya lo sabemos, lo hemos visto detalladamente, de ir abriendo el camino para que los que vienen siguiendo el mismo paso, el mismo camino, la misma senda, pueden llegar al destino, que traza bien, que corta en forma derecha o correcta la palabra de verdad. Y lo mismo ven en 2 Corintios 4:2 en la forma de una advertencia, cuando dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Todos aquellos que no interpretan correctamente la palabra de Dios, terminan alterando, adulterando y cambiándola. Y esto es lo que no debemos hacer. O sea, debemos tener mucho, así lo voy a decir, y veremos más adelante por qué, mucho miedo. Miedo de adulterar, de alterar o de enseñar falsedades utilizando la palabra de Dios. Y cuando digo miedo, vamos a ver el por qué. Porque esto es una terrible responsabilidad que implica toda una serie de consecuencias. Ahora, el próximo texto, este texto lo vamos a analizar el día de hoy, cuando dice, hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Esa es la versión actualizada. Interpretación particular, la versión antigua. Y es otra vez una advertencia en relación con ¿qué? Con la interpretación, con la hermenéutica. No una promesa como una condición. Y se refiere a lo que vamos a comenzar a analizar más detalladamente el día de hoy, al tema de la hermenéutica, que es simplemente la ciencia de la interpretación. Ahora, el propósito de estudiar la hermenéutica es para poner las bases, las pautas, las reglas y los principios que gobiernan la interpretación de la palabra de Dios. Y en este sentido vamos a ir preparando el camino un poco más el día de hoy. Vamos a ver una lista de presuposiciones que gobiernan la hermenéutica. Y en la próxima sesión comenzaremos con una larga lista de reglas y métodos de interpretación de las Escrituras. Pero este texto se refiere, como veremos más adelante, lo vimos en la sesión anterior o hace 2 meses, al uso correcto de la mente. Cuando dice considera lo que te digo, es considera bien y el Señor te dará entendimiento en todo. Esta es una regla que depende del uso correcto de la mente, además de la oración para la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo. Se trata de lo que debemos hacer en sentido mental. Cuando dice considera, esta palabra griega significa percibir con la mente, y en distinción de percibir algo con los sentimientos o las emociones, se refiere a lo que debemos hacer a nivel mental, el esfuerzo necesario para analizar correctamente la palabra de verdad. Ahora vamos a empezar el día de hoy, y vamos a ir por partes, con primero la necesidad de la interpretación o la hermenéutica. ¿Por qué es necesario establecer reglas, pautas, métodos, principios que gobiernan la interpretación de la palabra de Dios? Cuando estamos hablando de la necesidad de la hermenéutica, muchas personas no entienden el porqué de esta necesidad. Entonces, vamos a dar una serie de respuestas aquí que nos servirán como una introducción a nuestro tema. Y esta necesidad de la hermenéutica la vamos a analizar en una forma muy sencilla. Comenzamos en primer lugar diciendo que la hermenéutica es necesaria. ¿Por qué? Porque Dios ha comunicado su verdad a través de palabras. Y esto no lo debemos pasar por alto. Todos nosotros escuchamos y tratamos de interpretar lo que otras personas nos dicen. Y escuchamos palabras, ¿sí? O sea, tratamos de entender el significado de las palabras, su aplicación a nosotros, al escuchar un discurso, al platicar con el evangelismo, los debates teológicos, las controversias doctrinales y una larga lista de cuestiones prácticas, nos encontramos en relación con todos esos asuntos bajo la necesidad de interpretar y aplicar correctamente las Santas Escrituras, aún en nuestro contacto con otras personas. Estas personas que llegan y nos hacen preguntas acerca del significado de un texto o un pasaje o una sola palabra que se encuentra en la Biblia, nos vemos frente a la necesidad de utilizar ciertas pautas, ciertas reglas, de poner en práctica ciertos principios para interpretar correctamente este libro. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En primer lugar, estamos todos nosotros involucrados en lo que es la tarea hermenéutica en forma cotidiana. Ahora, en segundo lugar, las Santas Escrituras enfatizan en muchos pasajes, en muchos textos, esta necesidad, la necesidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. Y espero que ya tengan una copia de la lista de versículos. Vamos a leer
rápidamente algunos textos que se refieren a esta necesidad, comenzando con Nehemías 8, en donde dice que los levitas, y da una lista de los hombres involucrados en esto, y ven las letras en bold, las palabras en bold. ¿Qué es lo que hacían los levitas en Nehemías 8? Dice que explicaban, en algunas versiones lo tenemos ahí entre paréntesis, hacían entender la ley al pueblo. Y mientras que el pueblo permanecía de pie en sus lugares, vean, ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban practicando la hermenéutica. Eso es lo que quiere decir. Estaban explicando y aclarando el sentido de las palabras, una de las tareas hermenéuticas más básicas, pero con la finalidad de que el pueblo entendiese la lectura. Ahora vean, hay muchos textos parecidos a este, en donde el próximo versículo, Mateo 24:15, menciona esta necesidad, y vean lo que dice metido de por medio en un pasaje escatológico, en donde se refiere a la profecía de Daniel, a la abominación del asolamiento, y toda una serie de acontecimientos en relación con la gran tribulación y el fin del mundo. Leemos en el mismo discurso de Cristo, cuando menciona esta abominación que estará en el lugar santo, bien, Cristo mismo mete de por medio la necesidad de aplicar la hermenéutica al mismo texto o a la misma profecía, y a esto llegaremos en un futuro, ¿no? A las reglas de interpretación en relación con la escatología o la profecía, y simplemente ven cómo Cristo lo dice: el que lee, que entienda, ¿no? Pero ¿cómo es que va a entender simplemente leyendo? No, tiene que poner